RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al doctor Rudecindo Vega. Él es analista en temas políticos, columnista en el diario Uno. En su momento ha sido ministro de Estado. Qué gusto, doctor Rudecindo Vega. Muy amable por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Nacional. A usted por permitirme conversar de los temas de la actualidad. En su última entrega, en su último artículo en el diario Uno, lo leía con detenimiento, usted señala la necesidad de impulsar el centro democrático, ¿no? Pero a la par también señala que en este momento hablar del centro político es una quimera, ¿no? ¿Por qué resulta siendo una quimera un esfuerzo que en este momento es necesario en el país? Porque trato de usar la quimera como una suerte de deseo, de proceso, de punto de llegada soñado que hay que tener. Lamentablemente en el Perú, y parto de ese presupuesto, la política ha ido perdiendo contenido. Yo lo llamo, la política se ha vuelto vacía. Incluso en algún momento lo escribí, la política es un hueco negro, ¿verdad? ¿Desde qué momento? Cuando la política antes, en la época en que nosotros nos hemos formado, lo que nos han enseñado, es que la política es pensar en el bien general, en el bien nacional, en el bien común de todos. No es el mecanismo de ir pensando en el bien particular, individual, personal, no. Es pensar en el bien común. Y por eso es que la política es el arte de gobernar pensando en el bien común, en el bien del país. Pero ese bien común en la política se ha perdido. Hoy ha sido llenada y está repleta de intereses particulares, individuales. Cada uno defiende lo suyo. Y entonces terminamos eligiendo autoridades para que gobiernen para sus intereses particulares. Ya no a nadie piensa en el interés del Perú, en el interés nacional, en el interés general. Llegan para beneficiarse solo ellos. Entonces, la política ha perdido contenido, ha sido vaciada, ha sido degradada. En esa situación es que uno puede entender que hoy los partidos políticos, como son vehículos para promover intereses de estados particulares, terminan teniendo candidatos de esas características, y no nos sorprende que incluso nos propongan hasta delincuentes, ¿verdad? Y los partidos, de lo que antes eran partidos, hoy son vientres de alquiler para candidatos que no tienen partido, son clubes electorales de gente que solamente quiere ser electa para beneficiarse según sus intereses, o son organizaciones criminales, como lo llama la misma fiscalía, ¿no? Entonces, en ese proceso, como ya no hay contenido, no hay ideologías, nadie piensa en el país, nadie piensa en el interés general, lo que yo digo es, nos ocurre de todo. Entonces, hay que volver a pensar en la política, y cuando volvamos a pensar en la política nos vamos a dar cuenta que no necesitamos polos, no necesitamos irnos a los extremos, necesitamos construir un centro, pero que sea pensado. No es que uno llega, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de la derecha? No. ¿Eres de la izquierda? No. ¿De dónde eres? ¿Centro entonces? No así. O sea, hay que pensar. Lo que el Perú necesita es una propuesta de centro, pensada, planificada, que trate de impulsar con un brazo la creación de la riqueza, el crecimiento económico, pero con el otro brazo inmediatamente piense en distribuir esa riqueza, que sea un crecimiento económico con derechos para la gente, que disminuyamos la pobreza, el hambre, pero que sobre todo exista trabajo y empleo con derechos laborales y justos, ¿no? Entonces, vamos a decir, es crecer más económicamente, pero también crecer social y culturalmente, ¿no? Y para hacerlo, ¿podemos hacerlo? Sí, se puede hacer. Existen incluso muchas propuestas. Esto no es algo novedoso. Esto ha sido planteado muchísimo atrás. Lo único que estoy tratando es de aplicarlo acá en el Perú, y lo que yo señalo es ese centro tiene que ser democrático, lo tenemos que hacer en democracia. No lo podemos hacer en dictadura, no lo podemos hacer con autoritarismo. Queremos más crecimiento económico, queremos que existan derechos ciudadanos de la gente, pero hacerlo en democracia. O sea, ese es un poco el postulado de este centro democrático, al cual hay que construirlo, hay que desarrollarlo, hay que promoverlo. No es que uno llega ahí porque
no pudo caber en el otro lado, como ocurre ahora, ¿no? Lamentablemente ahora José y el ciudadano podrá darse cuenta que hay políticos que un día están en la extrema derecha, se pasaron a la extrema izquierda, de la extrema izquierda se fueron a la derecha, de la derecha se fueron a la izquierda, pasaron por el centro, del centro se fueron a la centro izquierda, a la centro derecha, extrema derecha. O sea, vamos a decir, hay políticos que transitan todos los días en todas las tendencias y eso es insostenible, eso no ayuda a pensar el país y es parte de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Hoy tenemos autoridades nacionales sin visión de país, autoridades regionales sin visión de región, autoridades locales sin visión de localidad. Lamentablemente estamos a exposición de personas que, en el mejor de los casos, de personas que solamente ven su interés personal o de grupo, y en el peor de los casos, pues estamos en manos de gente que entra a delinquir en el gobierno. Usted ha hecho una descripción y ha hecho además todo un cuadro de cómo se ha ido presentando la escenografía política en nuestro país en los últimos años, ¿no? Del salto de la derecha a la izquierda ya no es una sorpresa, o a la inversa, de la izquierda a la derecha, pero en campaña o cuando se presentan para tener un efecto mediático, todos se ubican en el centro. El centro, usted lo dice también en su artículo, requiere de convicción, ¿no? Requiere además de tener, digamos, una definición qué es lo que busca, pero además señala, ¿no?, generar un centro democrático sin mercantilistas ni corruptos, cosa que es un poco escaso en la vida política en el país en estos momentos. Y hay que recuperarlo, José. O sea, yo vivo sinceramente toda esta crisis de los últimos años y sobre todo de los últimos meses. Mira, dramáticamente lo vivo cada domingo en las entregas me resultan parte de una catarsis, el ver cómo la política se ha degradado de tal manera. Y hoy ha sido, pues, los políticos hoy están en un estado de extinción. Hay pocos políticos decentes. La mayor cantidad utiliza los partidos para llegar al gobierno, para robar o para saciar sus beneficios personales. Mira, incluso lo que podría decirte, en algún momento lo hemos conversado, en el Perú las economías ilegales son parte del crecimiento económico del país. O sea, el Perú no puede desprenderse de la economía ilegal de una manera tan grande. Me refiero al narcotráfico, a la minería ilegal, al contrabando, a la trata de blancas, al tráfico de madera, al trato de personas. Entonces, hay un mundo a lo que es la organización criminal común, extorsión, sicariato, vamos a decir, hay un mundo de generar economía, ingresos de manera ilegal, y hoy, antes proponían candidatos a los partidos, hoy han copado los partidos y ellos mismos son candidatos. Vamos a decir, tenemos gente... Pero qué interesante lo que usted señala, ¿no? O sea, esa economía subterránea que existe en el país ha copado los espacios políticos, ¿no? Usted que viaja mucho, usted que conoce mucho nuestra topografía política en el país, sabe que han ingresado y que además apalancan movimientos regionales que se presentan como centro democrático muchas veces. Sí, apalancan movimientos regionales, apalancan organizaciones nacionales y están presentes. Mira, en realidad lo que tenemos es que tener una política de largo aliento que regule este sistema y lo integre en un desarrollo del país. Mira, acá si uno quiere solamente combatirlo, ya sabemos que lo que eso ocurre es que crezca más. Entonces tenemos que tener una política que mire en el horizonte y en ese horizonte de 10, 20, 30 años hacer un proceso de integración que nos permita renovar el desarrollo del país. Pero, como tú dices, se presentan ahora como centro democrático. Mira, hace unas semanas atrás el fujimorismo lo que dijo es: no estamos ni con la extrema derecha, no estamos ni con la extrema izquierda ni con la derecha radical. O sea, nosotros estamos al centro. Y luego lo han precisado que serían un partido de centro-derecha. Inmediatamente su competencia de la extrema derecha, que es Renovación Popular, ha salido esta semana, hace unos días, a decir: no, nosotros no somos de extrema derecha, tampoco somos de derecha, nosotros somos un partido
de izquierda, incluso podríamos decir que son de centro izquierda. Mira, dos partidos de extrema derecha como Fuerza Popular, que ahora dice que es centro derecha, y un partido como Renovación Popular de extrema derecha que hoy dice que es centro izquierda. O sea, todos van a querer correrse al centro. ¿Por qué? Porque en el centro es en donde está la mayor cantidad de ciudadanos. Pero a ese centro hay que darle contenido, porque si no, no nos sorprenda que la extrema izquierda diga nosotros también somos de centro, que la izquierda diga, ¿y eso por qué ocurre? ¿Por qué todos se corren al centro? Por dos cosas. Primero, porque acá está la mayor cantidad de ciudadanos y de votos para una elección. Y segundo, porque no hay contenido. O sea, cualquiera puede decirse que es de centro, no importa lo que muestres, lo que propongas, sino lo que digas. Y lo que estoy tratando yo en el artículo es decir, no, disculpen, acá hay que construir una propuesta, o sea, el centro hay que darle contenido. Que la extrema izquierda, que la extrema derecha tengan su contenido propio, que también lo definan, pero en el centro hay que construir, a darle contenido para comenzar a sacar a un montón de advenedizos que se dicen ser del centro, pero que en realidad nos están traficando sus ideas, sus sueños, desde los polos, desde los extremismos, y eso no lo deberíamos de permitir. Ahora, si tuviéramos que hacer un ejercicio muy rápido, ¿hay o rescata usted políticos que se ubican en ese centro democrático en el país en estos momentos? Sí, mira, en el anterior artículo yo señalaba lo siguiente, y siguiendo un mapeo de cómo es que el fujimorismo trataba de salir de la extrema derecha y ubicarse en el centro, yo decía lo siguiente. En la extrema derecha, en el Perú, ¿quiénes están? Hay partidos, hay líderes, y ahí están Fuerza Popular, el fujimorismo, está Renovación Popular de López Aliaga, y está Avanza País, que candidateó en su momento a Hernando de Soto. Si venimos un poquito más en la derecha, ahí lo tenemos a Acción Popular, que hoy está en un pleito interno institucional lamentable, ¿verdad? Y a Alianza para el Progreso de César Acuña, que hoy está más pensando en su gestión regional. Si corremos un poquito más en el centro en este momento uno podría encontrar, bueno, dos partidos, uno, el Partido Morado, que hace un buen tiempo con un grupo de jóvenes profesionales está tratando de construir una propuesta que ellos llaman de centro republicano. Dos, está el Frente Esperanza de Fernando Olivera, y hay un nuevo partido que se ha formado, que este es nuevo, que es el Partido Regional de Integración Nacional, me parece que es el nombre, el PRIM. Luego, si vamos otro poquito más a la centro izquierda, ahí en realidad no existen partidos, no hay liderazgos visibles en este momento, ¿verdad? Claro, si uno dice, ¿quién podría ser acá? En realidad, uno, hasta que no se presenten y no se vean las propuestas, difícil. No hay partidos. Yo podría decir, antes, ¿quién? Luego vamos a la izquierda. En la izquierda, quien estaba posicionado por mucho tiempo ha sido Juntos por el Perú. Pero Juntos por el Perú parece que ha entrado en un acuerdo con el bloque magisterial para las elecciones y va a ser su vientre de alquiler de la extrema izquierda del bloque magisterial. Y Perú Libre está también en la extrema izquierda en ese escenario. O sea, vamos a decir, centro, izquierda e izquierda hoy no tienen partidos, no hay líderes visibles, pero si uno tuviera que comenzar a buscar la única persona que ha postulado una propuesta de este tipo, de querer hacer una propuesta para el país de centro izquierda, es Alfonso López Chau, el rector de la UNI, pero en ese espacio en este momento no hay partido, ¿verdad? Entonces todavía queda mucho por recorrer. Hay otros partidos que están ahí en trámite, uno de ellos es el APRA. Por ejemplo, el APRA, yo lo ubico en la extrema derecha, algunos me dicen, oye, Rodecindo, pero ¿por qué lo pones al APRA en la extrema izquierda si ellos siempre han dicho que son izquierda democrática? Bueno, izquierda democrática fueron cuando se formaron, en los primeros 30 años que ellos tuvieron, pero después se pasó a la derecha, se ha pasado a la extrema derecha, ha regresado al centro, se ha ido a la izquierda, otra vez al centro. En realidad, yo como digo, y a veces les molesta a los compañeros,
En el APRA están todas las tendencias desde la extrema derecha, podría decir hasta la centro izquierda. No, hay en realidad, y que en el último tiempo pues han estado de furgón de cola del fujimorismo, y yo no tengo la menor duda que van a seguir igual de furgón de cola del fujimorismo, ahora que no tienen un líder que les jale como era Alan García. ¿Y cómo construimos ese centro en temporadas tan complicadas como la que vivimos en estos momentos, doctor Rudecindo Vega, ¿no? Probablemente las elecciones hay quienes señalan que pueden ser el 2023, otros apuntan a que es el 2024, otros hacia el 2026, ¿no? ¿Qué espacio nos queda para construir ese centro democrático? En cualquier momento que sean las elecciones, 23, 24, 26, o pensando en 10, 15, 20, 30 años, ¿por qué insisto yo que necesitamos construir una propuesta de centro democrático? Lo necesitamos porque, fíjate, hay que fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico del país. Solamente te voy a dar algunos datos, José. El Perú en los últimos 22 años, descontando un poquito la pandemia, ha tenido un crecimiento económico parejito. Con ese crecimiento económico parejo, con altas y bajas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? La pobreza el año 2000, José, era 54%. Antes de la pandemia llegó al 20%. Con la pandemia subió al 30% y ahora ha bajado al 25%. Pero lo que quiero decirte es que con crecimiento económico sostenido, sostenidamente baja también la pobreza. O sea, ¿qué necesitamos para bajar la pobreza? Crecer económicamente. Entonces, vamos a decir, hay que tener políticas que fomenten el crecimiento económico y la riqueza en el Perú. O sea, ese es un tema. Si a eso lo llaman propuestas liberales, keynesianas, bueno, es cierto, hay mucho de esa propuesta de crear riqueza. Necesitamos empresarios fuertes, emprendedores fuertes, que impulsen la economía, que hagan crecer la economía en el país. Y entonces, y este crecimiento económico también, fíjate qué es lo que ha hecho. El año 2000, la deuda externa del Perú estaba en 56%. Al 2020, antes de la pandemia, bajó a 25%. Fíjate, casi igual que la pobreza. Las reservas, o sea, la plata del Perú. La plata del Perú, con el crecimiento económico, llegó a tener hasta 70.000 millones de dólares. O sea, vamos a decir, pagamos deuda, reducimos pobreza y además de eso, incrementamos nuestro ahorro, nuestras reservas nacionales. O sea, eso nos da una buena propuesta de crecimiento económico. Lamentablemente, ese crecimiento económico no ha beneficiado socialmente a la gente. O sea, no ha sido un crecimiento económico con justicia social. Y entonces, por eso es que necesitamos justicia social. Necesitamos que ese crecimiento económico incremente, por ejemplo, el empleo con derechos. No es posible que hayamos crecido tanto económicamente y la informalidad no bajó nunca. Nunca. Entonces, tenemos que dar trabajo, empleo con derechos, tenemos que distribuir mejor el crecimiento y la riqueza en el Perú. Entonces hay que hacer crecimiento económico con derechos. O sea, es una necesidad, hay que construirlo, hay que tener políticas que estén orientadas ahí. Y todo hay que hacerlo en democracia. Yo insisto mucho en democracia porque hay gente que dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer eso? Para eso necesitamos una dictadura. No, les digo, en algunos países han optado por la dictadura. Pero acá, en el Perú, las dictaduras más largas duran 10, 12 años. No, poquísimo. En realidad nos perjudican, nos estancan. 10, 12 años que cuando pasen hay que regresar a punto cero. Más bien, las dictaduras, en lugar de ayudar, nos retroceden. Entonces, lo que necesitamos es una propuesta de centro democrática que con un lado impulse el crecimiento económico, con el otro lado impulse la justicia social y esto hacerlo dentro de la democracia. Ese contenido tenemos que construirlo, procesarlo, pensarlo, diseñar políticas para el agro, para la educación, para la salud. O sea, en realidad se trata de repensar el Perú, de repensar todo. Yo lo que trato es ahora de impulsar este debate, José. O sea,
Y yo no quiero que la política siga vaciándose de contenido y nos sigan invadiendo delincuentes y aventureros para que nos gobiernen. Hay que darle contenido y en ese esfuerzo hay que hacerlo con mucha convicción. Muy bien, doctor Rudecindo Vega. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación, estas reflexiones que forman parte precisamente del debate político que tanto se requiere en nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Muy amable. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.